Hace justo 5 años, la Organización Mundial de la Salud era notificada sobre varios casos de una neumonía desconocida en la ciudad china de Wuhan. Lo que pasó después es historia, pero también presente, y lo vamos a analizar junto a Dani de Castro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, lo vamos a analizar. Parece mentira que hayan pasado 5 años. No sé si te da la sensación de que han pasado 5 años realmente. Parece mentira, parece increíble que haya pasado 5 años y todo lo que vivimos en aquel momento. Jamás pensamos que lo fuéramos a pasar. Claro, lo que empezamos a vivir fue entre diciembre y enero. Llegaron esas primeras noticias de China, esas primeras imágenes que veíamos de construcción de hospitales que nos llamaron mucho la atención. Que al principio decíamos, ¿qué hacen los chinos construyendo hospitales, verdad? Nadie creía que pudiera llegar aquí el virus. Ahí las podemos ver, esas imágenes. Empezaban a construir esos hospitales. Quería decir que algo estaba pasando realmente preocupante. ¿Qué sucedió? Lo siguiente: aquí en Europa, enero, febrero, empezaron a llegar los primeros casos, los primeros congresos que se empezaron a cancelar. En marzo, como recordamos, fue el confinamiento, cuando estuvimos encerrados, y todo lo demás ya es historia. Y ahora, esta misma semana, Silvia, lo que ha llegado son los primeros datos oficiales de la OMS 5 años después. Vamos a verlo aquí en pantalla, esos datos que son bastante llamativos porque tienen que ver con la COVID, con esos 243 países afectados. Solo ha habido unas pequeñas islas que no han tenido ningún caso en todos estos 5 años, 776 millones de casos y 7 millones de fallecidos, aunque Silvia, en este caso son 7 millones oficiales, aunque según los datos pueden llegar hasta 20 millones de fallecidos porque hay muchos casos que no se han contabilizado. 31% de la población mundial vacunada, y ya sabes, aquí incluso nosotros en la tele pues estuvimos sufriéndolo con los primeros casos, esas preocupaciones también, qué hacer con maquillaje, qué hacer con los invitados, y fue eso lo que fuimos viendo. Todo el mundo muy preocupado también, y en la calle lo hemos comprobado, sobre todo aquellas personas que perdieron a familiares. Lo viví con tranquilidad, con confianza y haciendo lo que nos decían. Teníamos que estar en casa, estuvimos en casa y con tranquilidad y a la vez con pena porque mi madre murió de COVID. Fue mucha angustia porque el miedo de ver cómo salían las noticias en la televisión, en todo sitio, pues mucho miedo de que nos pueda tocar a todos y bueno, con mucho miedo. Yo lo pasé como mi mujer, pero mis padres eso no hubo ninguna desgracia en la familia. Particularmente muy bien, muy tranquila. Lo que pasa es que sí ha afectado mucho en cuanto a los jóvenes, en cuanto a salud mental y todo eso, sí que ha causado muchos estragos. Pero yo personalmente, en mi círculo cercano, no. Luego es verdad que teníamos todos un poco de miedo por las noticias, todos los casos y demás. Yo lo viví con tranquilidad, pero mi esposo murió de COVID. Y lo llevo muy mal. Mi marido y mi hijo son sanitarios. Y en los primeros días, como había tanto desconocimiento, pues con angustia y luego con resignación. Lo que da la verdadera magnitud de lo que pasó, de toda esta tragedia, es realmente que cada familia tiene algo que contar impactante. Impactante, fallecimientos, como hemos visto, hay casos muy graves cuando hay fallecimientos en la familia. Y luego lo que todavía no está muy claro es qué pasó, si fue un laboratorio de Wuhan, si fue un animal, un pangolín, como se decía al principio. Y hemos querido preguntar a Nacho de Blas, epidemiólogo aragonés, y nos ha dicho que lo más contrastado tiene que ver seguramente con ese paso de los animales a los humanos. Lo que todo apunta es que debido a la globalización, la gran masificación en ciudades de los chinos, la alta movilidad, pues es fácil que se ha producido un salto zoonótico desde un animal silvestre, seguramente a un animal intermediario, algún animal de peletería, y de ahí a las personas, y ahí es donde se fue propagando, y eso seguramente sería la explicación más coherente y más lógica. Es curioso porque han tardado mucho las conclusiones, han tardado mucho los estudios, porque claro, tengamos en cuenta que ha habido que analizar no solamente lo que ocurrió en el momento más peliagudo, por decirlo de alguna forma, de la pandemia, sino también, Dani, después hemos ido viendo efectos y hemos podido ir sacando conclusiones, porque en aquel momento estábamos básicamente a tratar la enfermedad y poco más. Sí, Nacho nos comentaba eso, que esa es la teoría más plausible, pero hay otras teorías que hablan, por ejemplo, del Congreso de Estados Unidos, que sí que dicen que fue un laboratorio de Wuhan. Entonces ya sabemos que en cuanto a información nunca se sabe. Y lo importante es que también en el tema del trabajo, cómo se vivió en los trabajos, Silvia. La verdad que sí, uno de los aspectos más complicados fue cómo compatibilizar el trabajo con el confinamiento. Vamos a hablar de este tema con Ana Serrano, ella es prevencionista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, feliz año.
Feliz año, muy buenas tardes. Nosotros queríamos hablar y queríamos recordar, echar la vista atrás, cómo nos encontramos de la noche a la mañana confinados y en apenas 48 horas hubo que reaccionar y reinventarse la forma de trabajar. Mira, adaptarse rápidamente, reinventarse rápidamente y colaborar de una forma rápida en un mundo convulso que además no teníamos ninguna experiencia anterior. No es como ahora que ya sabemos qué es lo que, por dónde empezaríamos a hacer las cosas, ¿no? Un mundo convulso y una crisis en todos los niveles. A nivel de personas, porque muchas de las personas perdieron seres queridos, ¿no? A nivel social, con ese aislamiento, o a nivel de estrés psicosocial. A nivel de empresas, porque muchos millones de personas perdieron los empleos, ¿no? Y empresas que tuvieron que cerrar y empresas que tuvieron que adaptarse, como en mi caso. Nosotros nos fuimos con el portátil debajo del brazo para seguir siendo rentables, ¿no? Y a nivel económico, porque, claro, con la economía en recesión, sobre todo en turismo y en hostelería, lo que había que hacer era reinventarse y colaborar pues de una forma rápida, inminente, y bueno, pues todos a una. Y Ana, había protocolos, sobre todo en Asia, porque habían vivido otras pandemias parecidas, pero aquí no existían esos protocolos, ¿verdad? No, ahora hablamos de plan de contingencia y ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Con esas medidas preventivas o con esos sistemas de gestión de cómo gestionar una crisis. Eso es una de las lecciones aprendidas que, bueno, si ahora ocurriera quizá nos vendría bien, ¿no? Tirar de todas esas lecciones aprendidas de la pandemia anterior. El COVID nos cambió, eso está claro, pero sobre todo cambió algunos trabajos, algunos roles. ¿Cambió precisamente el rol de los prevencionistas a partir de esa pandemia? Pues mira, desgraciadamente o afortunadamente para los que nos dedicamos a la salud laboral, nos ayudó a hacernos más visibles, porque, bueno, pues afortunadamente me habéis elegido quizá a mí para hablar de seguridad y salud laboral, pero es que a lo mejor de otra manera no se nos vería. Lo que sí pone en el punto de mira o en el foco es lo importante que es la salud y la familia, porque ahora nos damos cuenta de que niños y mayores sufrieron muchísimos, pero que a nivel laboral teníamos que proteger a todo ese mercado laboral que nos tenía que seguir haciendo ser rentables. ¿Y qué lecciones así a grandes rasgos crees que hemos aprendido, Ana? Bueno, lecciones nos ayudó la ley de teletrabajo para tener esos lugares de trabajo adecuados. Nos ayudó la ISO 45005 para saber gestionar ese plan de contingencia o esos planes de actuación. Nos ayudó sobre todo la colaboración internacional, porque ahora tenemos vacunas porque se han desarrollado, se han comercializado y se han distribuido. Nos ayudó también el poner en foco en lo importante de la salud mental. Antes no se hablaba, era como el patito feo, ¿no?, de la prevención. Y ahora se empieza a hablar de salud mental y se empieza a normalizar, ¿no? Y sobre todo nos quedamos con esa resiliencia, esa capacidad de adaptación, esa educación y esa conciencia social de ir a uno, ¿no?, de protegernos todos unos a otros, ¿no?, para salvarnos. Pues muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. Un placer. Muy amable. Gracias. Está claro, Dani, que todo esto fue un punto de inflexión y que muchas cosas cambiaron a partir de ahí. Sí, decían eso de saldríamos mejores. No sé si tú crees que salimos mejores o no de aquella pandemia, de ese confinamiento. Salimos diferentes. Yo creo que salimos diferentes. Lo que sí es cierto es que de alguna forma sí que cuidamos más la salud. Ahora vamos en el tranvía, por ejemplo, y ya vemos que no todo el mundo, pero sí hay mucha gente, por ejemplo, que utiliza la mascarilla, algo que era impensable, algo que lo veíamos cuando íbamos a Asia, pero que aquí no se veía nadie con una mascarilla por la calle. Y sin embargo ahora, por ejemplo, ya nos damos cuenta de que hay algunas prácticas que pueden ponernos en riesgo a todos y que es mejor prevenir. Sí, no por ejemplo, por aquí en el plató vemos a gente con la mascarilla que al final está siendo gente que a lo mejor tiene una gripe y está cuidando la salud de los demás. Y lo que hemos querido preguntar es también a Nacho de Blas si realmente saldríamos mejores. Su visión no es tan optimista como la nuestra. Bueno, hay de todo. Hay gente que ha salido mejor, más solidaria, más consciente, y hay otros pues que no del todo. O sea, siguen sin aprender la lección, llegamos al invierno, vemos que estamos enfriados y seguimos sin utilizar mascarillas, seguimos sin ventilar espacios cerrados. Bueno, algunos han aprendido más que otros. Vale. Para muchos la COVID acabó hace 5 años prácticamente en cuanto nos vacunaron y pudimos recuperar nuestra vida, pero hay gente que no lo ha conseguido porque no consiguieron curarlo. Son los pacientes de COVID persistente. Nelly ha pasado 3 veces el COVID, con síntomas leves. Los problemas llegaron después, con 2 trombos en las piernas y 1 cerca del ojo. Y desde ahí, o sea, no me recuperaba.
y he ido, o sea, fui cayendo. O sea, lo primero fueron los trombos, me fijé en eso, y luego te vas dando cuenta de que la cabeza no funciona, de que las piernas no responden, de que estás como si te hubiera pasado una pisonadora por encima. Nelly se nota cansada. Después de 3 años tiene todavía dolor en las piernas, aunque ha podido superar los problemas de memoria. Yo me perdía, intentaba conducir hasta que un día dije no sé dónde estoy y me tuvo que venir a buscar a una amiga. Alguna vez me han tenido que llevar a urgencias porque me he perdido, miedo a olvidar a mis hijos. Ha seguido ejercicios de recuperación similares a los de un ictus y ha vuelto a trabajar después de varios intentos. No estoy al mismo nivel, pero he ido recuperando, no sabía sumar, se me olvidaban las palabras. Yo, un banco, no sabía que se llamaba banco, sabía que era un sitio, te lo podía describir, de madera, donde te sientas, pero la palabra no salía. Al no estar reconocida, no está diagnosticada, no hay una asistencia y estamos en un limbo asistencial, legislativo, burocrático, porque los pacientes están sin asistencia, sin reconocimiento, sin trabajo la mayoría, sin remuneración económica y sin una incapacidad reconocida que te puede sustentar económicamente. Después de mucha medicación, Nelly se agarra ahora a los cuidados paliativos cuando tiene dolores y espera, dice, a que haya más investigación para poder superar las secuelas de esta enfermedad que ya entiende como crónica. Sorprendente, Dani, porque al fin y al cabo todos conocemos a nuestro alrededor personas con COVID persistente. Realmente hay más casos de los que nos imaginamos. Hay una asociación que está haciendo un trabajo muy bueno por estas personas con COVID persistente y lo preocupante es que a veces les dan el alta, les dan la baja. Claro, al final son unos síntomas que tampoco se pueden detectar mucho, pero sí que ahora hay una consulta que se ha inaugurado que tiene que ver con el COVID persistente, que puede ser muy positiva para ellos. Claro, porque también en algún modo, de alguna manera, ha habido que improvisar sobre la marcha el diagnóstico de este tipo de enfermedades, ir descubriendo poco a poco los síntomas. Tampoco está muy claro. El catálogo de efectos secundarios es bastante amplio. Entonces, bueno, yo creo que todavía vamos a tardar unos años en conocer el alcance de esta enfermedad y en saber cuánta gente puede haber afectada por el COVID persistente. Sí, y ahora estas personas, creo que tenemos una persona al otro lado conectada que nos va a poder decir cómo les va a poder venir de bien a ellos estas consultas. Exactamente, porque, como decía Dani, se acaban de inaugurar 2 consultas monográficas de COVID persistente. Por eso vamos a conectar con una de sus coordinadoras, Esther del Corral. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. ¿En qué sentido mejora la asistencia a los pacientes con estas consultas? Bueno, pues lo que esperamos al final es, en estas consultas va a haber un equipo multidisciplinar, pues de medicina interna, psicología, rehabilitación, fisioterapia y enfermería. Y bueno, pues esperamos el poder hacer una valoración multidimensional para poder detectar pues los problemas que cada paciente tiene, porque sabemos que cada paciente es diferente, y poder elaborar un plan de intervención pues con la intención de mejorar su sintomatología y que puedan recuperar su estado de salud previo, ¿no? Al final, en una unidad monográfica, el personal que atiende es más experto y esperamos que de esto se pueda beneficiar el paciente. ¿Y por qué es tan difícil lidiar con una enfermedad como es el COVID persistente? Bueno, pues en primer lugar es una enfermedad nueva. Realmente, pues la COVID llegó, como sabemos, en 2020, con lo cual es una enfermedad muy joven, ¿no? Y luego, bueno, pues ahora mismo no hay ningún marcador biológico que nos diga, pues este paciente sí que lo tiene y este paciente no lo tiene, ¿no? Es una enfermedad que se diagnostica por criterios y que tiene unos criterios además pues muy amplios, ¿no? Que persistan los síntomas más allá de los 3 primeros meses de haber tenido la infección aguda, lo cual hace que el manejo sea complicado, ¿no? Porque nos movemos siempre en la incertidumbre. Luego, pues estas pacientes refieren muchísima sintomatología muy variada y entonces, pues claro, resulta difícil, ¿no? No es lo mismo manejar una cefalea que una taquicardia, que problemas de memoria, que problemas de cansancio. Entonces lo hace complejo. En aquel momento una de las preguntas que nos hicimos todos fue por qué no se había investigado más toda la familia de los coronavirus. Ahora, 5 años después, una pandemia después, ¿puede ayudar la investigación a prevenir o afrontar futuras pandemias o realmente son inevitables? Bueno, cuando aparece un virus emergente realmente es muy difícil en ese momento actuar de forma muy rápida, ¿no? Porque cada virus
es un poco un mundo, ¿no? No es lo mismo el virus del VIH que de la hepatitis, que el coronavirus. Si ahora nos enfrentáramos a otro coronavirus, pues estamos muy avanzados, pero si fuera de otra familia probablemente es difícil. Pero en cualquier caso sí que la investigación nos ayuda en todos los aspectos de todas las enfermedades, ¿no? Sin investigación no se puede avanzar. Realmente avanzamos en la COVID pues por la investigación de las vacunas. ¿Y los sanitarios cómo habéis vivido emocionalmente estos 5 años? Supongo que al principio peor y ahora a lo mejor ya lo lleváis un poquito mejor. Bueno, pues como bien comentas, los primeros tiempos fueron muy duros, pues porque nos sentíamos muy impotentes frente a los pacientes que empeoraban o que incluso fallecían sin que nosotros pudiésemos hacer mucho. Y luego, bueno, pues poco a poco hemos ido aprendiendo el manejo, ahora tenemos también antivirales. En ese sentido, en la COVID nos hemos relajado, pero bueno, muchas veces yo en el comedor de guardias con mis compañeros comentamos que oímos canciones de aquel momento o leemos alguna cosa y no podemos evitar el emocionarnos. Y nosotros con ustedes. Muchísimas gracias por su papel en ese momento y ahora. Gracias por habernos atendido. Muchas gracias. Precisamente, Silvia, creo que tenemos unas imágenes de aquellos aspectos positivos que sí que se sacaron de la pandemia. Esos momentos de los aplausos, creo que eran a las 8 de la tarde, ¿no? A las 8 de la tarde salíamos a los balcones. A los balcones, a cantar, ¿no? Aquella canción de Resistiré, también ahí las estamos viendo. Eso emociona también. Al final, claro, se pasó una pandemia, pero la superamos entre todos. Teníamos la sensibilidad a flor de piel, estábamos muy emocionados y de alguna forma yo creo que fue aquella convivencia y aquella conexión en los balcones la que nos hizo de alguna forma poder resistir. Y ahora, ya como un poco cierre de esta mesa, lo que hemos querido preguntarle ya por último a Nacho de Blas es si en un futuro llegarán más pandemias. Nos ha dicho que seguramente la siguiente tenga que ver con la gripe, pero también hay que estar muy atentos a otras enfermedades. Se está muy atento al problema y luego hay otra serie de enfermedades que pueden propagarse, algunas de origen desconocido. Ha habido un brote recientemente en África de una enfermedad que no se sabe muy bien qué es y están pues los que son todas las personas que están involucradas en el mundo de la salud global, médicos, veterinarios, farmacéuticos, enfermeras, pues están al tanto de cualquier situación sanitaria extraña que los ponga sobre alerta y se haga una investigación más adecuada. Bueno, pues Dani, esperemos que no tengamos de hablar de una pandemia. No, estaremos más preparados y luego en un rato vuelvo que hablaremos de algo mucho más bonito como son los Reyes Magos. Ahí ya compensamos. Compensamos un poco. Ahí ya nos pondremos todos un poco mágicos. Sí, muy bien. Muchas gracias, Dani.